Bienvenidos a todos otra vez a la segunda sesión del día de hoy. Como sabéis, hemos pasado esta mañana hablando sobre cultura y específicamente sobre cultura de valores. Y en ella hemos tratado el tema de la igualdad, la participación, la construcción de la cultura a partir de todos, de manera concreta a través del relato de patrimonio. Y ahora abrimos la tarde para hablar sobre planificación. Este tema pues nos suele resultar a todos un poco más distante, de modo que vamos a destinar la tarde a abrir con la presentación de uno de los grandes planes referencia en cultura a nivel nacional, como es el Plan Estratégico de Cultura de la provincia de Barcelona, elaborado desde la Diputación. Y es Eduard Miralles quien viene a hablarnos de ella. Eduard es licenciado en Filología Románica por la Universidad de Barcelona, ha ejercido como profesor de literatura de bachillerato y en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona y a lo largo de su trayectoria como gestor de programas y servicios culturales ha trabajado en la puesta en funcionamiento de la red de centros cívicos del Ayuntamiento de Barcelona. Entre el año 1989 y el 93 trabajó en el Centro de Estudios y Recursos Culturales de la Diputación de Barcelona, ejerciendo distintas responsabilidades en el área de estudios, tanto en documentación como en formación, como en investigación. Entre 1993 y el 95 fue director de programas de cultura de la Universidad Politécnica de Cataluña. En el periodo 95 al 98 trabajó en el diseño del Observatorio Interart de Políticas Culturales Urbanas y Regionales. Y durante el periodo 96 al 2004 dirigió el Centro de Estudios y Recursos Culturales de la Diputación de Barcelona. Para esta Diputación ha dirigido los encuentros bienales de interacción en las ediciones del 96, hablando sobre las políticas públicas y la cultura, en el 98 sobre cultura y poder local, en el 2000 sobre cultura y servicio público, en el 2002 sobre la política para la interculturalidad y recientemente la correspondiente al año 2017 de Ciencia y Cultura, Restablezcamos la conexión. Actualmente desempeña la posición de asesor de Relaciones Culturales de la Diputación de Barcelona, responsabilidad desde la que ha contribuido a la gestación de organizaciones como la Red Interlocal de Ciudades Iberoamericanas para la Cultura de la Red Sigma de Administraciones Culturales Locales de segundo grado de Europa. Voy a detallaros un poco más en el ámbito de la participación en planes. ¿En qué planes ha participado? Entre sus labores de asesoramiento y consultoría sobre políticas y programas y servicios culturales, cabe destacar el hecho de que ha sido uno de los redactores de los dos planes estratégicos del sector cultural de la ciudad de Barcelona, el del 99 y el del 2006. Este plan sienta uno de los orígenes de la planificación en cultura a nivel nacional. Ha coordinado también el Informe Nacional sobre la Política Cultural en el Principado de Andorra, en el marco del Programa de Evaluación de Políticas Culturales del Consejo de Europa, y ha sido también uno de los redactores del Plan Estratégico Cultural de Andalucía, que el colectivo conocemos como el PECA. En el año 2007 fue miembro del Grupo Mundial de Expertos de UNESCO para el Desarrollo de la Convención de la Diversidad. Desde el 2008 es presidente del patronato de la Fundación Interarts, organización que ya he nombrado antes y que tiene sede en Barcelona, está especializada en la cooperación cultural internacional. Durante los años 2009 y 2012 fue miembro del board de Roberto Chimeta Fund, organización consagrada a la movilidad internacional de artistas y profesionales de la cultura, con especial atención en el espacio mediterráneo. Finalmente, hemos anotado aquí, y sobre todo por recomendación, que es coautor del libro Introducción a la gestión de organizaciones culturales. Es uno de nuestros libros de cabecera, editado en este caso por la Universidad Oberta de Cataluña. Ha publicado numerosos artículos y ha tomado parte en múltiples seminarios y conferencias sobre políticas y gestión de programas, equipamientos y servicios sociales y culturales, tanto en España como en numerosas instituciones culturales de países europeos e iberoamericanos. Desde aquí yo pues aprovecho para darle las gracias a Eduard por haber venido hoy a centrarnos un poco en el marco de la planificación, a nosotros, a vosotros y entre todos para poder conversar en la mesa de diálogo que tenemos a continuación. Bienvenido, Eduard. Muchas gracias. Gracias, Marta. Buenas tardes. Gracias al Ayuntamiento de Huelva
gracias dobles. Una por lanzarse a la piscina. Huelva nos faltaba, era ese cromo que cuando de pequeños reuníamos álbumes no salía nunca en los sobres. Ahora por fin ya le tenemos y gracias por haberme invitado. Me hubiera gustado estar también por la mañana, pero era difícil, cuando además debo decir que yo vengo como sustituto. Soy un, como dicen los franceses, un reemplazante de Xavier Coca o de David Rosselló, que son gentes que sí que están en esto las 24 horas del día, con los 6 o 7 sentidos de que disponen, haciendo planes a diestro y siniestro. La presentación de Marta, muy completa, me ha dado vértigo, porque yo creo que tampoco hay para hacer tanto en este tema. Hay que hacer menos y hacer mejor, pero bueno, la vida es complicada. Pero ha habido un momento en que dice, Eduardo os hablará sobre lo que hacen en Barcelona. Bueno, este era el encargo y esto es lo que, si hubiera podido venir Xavier Coca, que es el director de planes de la Diputación de Barcelona, seguro que hubiera hecho con total competencia. Yo me voy a permitir la libertad de hacer una reflexión un poquito más abierta. Bien es cierto que las cosas tienen unos orígenes y una genealogía. Cuentan las crónicas que lo primero que se hizo en España, parecido a esto que están haciendo ustedes, fue el mapa cultural de Sabadell. Sabadell es un municipio de alrededor de 180.000 habitantes en el entorno metropolitano de Barcelona, que durante muchos años estuvo gobernado por una alcaldía comunista de Izquierda Unida y que ya en el lejanísimo año 1990 se planteó hacer un mapa cultural. En el libro quizá más completo, aunque necesitaría una actualización que existe sobre el tema, que es un libro que compiló Félix Manito allá por el año 2000 para la Fundación Autor sobre los planes estratégicos de cultura en España, se cita y se aportan pruebas, se aportan datos de este mapa cultural que coordinaron Jordi Marcé, Xavier Marcé, es que con esto de los Jordis patinan los nombres. Coordinaron Xavier Marcé, Jordi Colominas y Pere Vidal como el primer ejercicio de planificación cultural territorial que se recuerde. Insisto, estamos hablando del año 1990, ha llovido. Y seguramente en mi comarca, en el cantón insurgente catalán, la referencia más sólida al respecto fue, lo citaba bien Marta, cuando en el año 1996 la ciudad de Barcelona decidió hacer un plan, una cosa que se llamó Plan Estratégico del Sector Cultural de la Ciudad. ¿Me cambiaste el nombre? ¿Sí? Gracias. A ver, una reflexión al margen. Todavía no hemos empezado, ¿eh? Yo creo que los planes son virales y el contagio se produce en la proximidad. Es decir, que cuando alguien hace algo, el de al lado quiere hacer lo mismo o mejor o más.
Y esto es ni más ni menos lo que sucedió con el plan de la ciudad de Barcelona. De hecho, se han hecho dos. No me pregunten ahora en qué están, porque identificar la política cultural de Barcelona es complicado. En Barcelona gobierna con una minoría exigua el partido de Barcelona en Común, los comunes, con Ada Colau al frente, y 11 concejales de 41. Entonces tienen ahí una relación complicada con el Partido Socialista, que apoya con 4 concejales más, pero 11 y 4 son 15 y tampoco salen las cuentas. Entonces se empezó en esta última etapa una especie de post-planeamiento cultural que yo no sé en qué está. Estamos hablando de la ciudad, no de la provincia. Pero hay 2 antecedentes de plan cultural completo, evaluado, implementado, etcétera, y el primero fue en el, si no recuerdo mal, en el 96. Y si no, Marta, por favor, corrígeme. Pero yo creo que el primero fue en el año 1996. Y, bueno, imagino que acá es igual. Cuando Barcelona hace una cosa, todo el mundo quiere repetir o imitar un poquito. Y a la Diputación de Barcelona, que es la institución en la que trabajamos esta gente, a la que yo sustituyo y yo mismo, nos empezaron a llevar demandas. Nosotros tenemos una línea potente desde hace muchos años. En la provincia de Barcelona hay 311 municipios, casi 5 millones de habitantes. Tenemos, digo, una línea potente de asistencia y cooperación municipal, de asesoramiento, y a partir del plan de Barcelona, municipios medianos, entre esos 311 municipios que componen la provincia de Barcelona, los hay de 100.000, de 50.000, y luego hay casi 180 municipios muy pequeños. Es decir, es un territorio muy particular, el de la provincia de Barcelona. Nos empezaron a llegar demandas de ¿por qué no nos ayudáis a hacer algún ejercicio de reflexión estratégica sobre la cultura? Como ese plan que se ha hecho en Barcelona. Lo que se hace en la capital siempre tiene impacto en el entorno. En concreto, el primer municipio que acudió con esta demanda fue Vilafranca del Penedès, un municipio de unos 80.000 habitantes, 60.000, para ser más precisos, situado a unos 80 kilómetros de Barcelona, en una zona agraria caracterizada por la producción vinícola. Allá había una concejalía de cultura gobernada por Izquierda Unida y un concejal cuyo nombre no consigo olvidar, se llamaba Patrocinio y Mecenazgo, y Patro, que era siempre que llamaba a alguien al ayuntamiento, se creía que buscaban a una chica, ¿no? Patro también es un nombre de varón. Era un concejal en cuestión que, para rehabilitar su trayectoria, nos propuso hacer eso. Bueno, de hecho, la negociación, estamos hablando del año 2000, fue distinta. ¿Qué podríamos hacer para que esto de la cultura adquiriera otra perspectiva en Vilafranca? Y bueno, entre unos y otros pergeñamos el que fue el primer plan local de cultura. Más concretamente les llamamos planes de acción cultural. Ideamos una metodología con un componente participativo. Haber sido los primeros en algo tiene un dudoso privilegio, y es que te puedes inventar lo que te venga en gana, porque no hay antecedentes. Entonces,
yo creo que esa metodología versión 2000 adolecía de muchos defectos y en 17 años se ha ido puliendo y perfeccionando. Luego vemos un poquito. Y poco tiempo después, en el año 2001, otro municipio, es el municipio mayor más lejos de Barcelona, que hay en la provincia, Igualada, ciudad conocida por su pujante hace 50 años y ahora decadente industria textil, con un patrimonio industrial interesante. Justamente este fin de semana en Igualada están haciendo el REC. REC es el nombre del canal de agua, de la acequia de agua que se hacía servir especialmente para los tintes en la industria textil. Eran aguas muy sucias, muy contaminantes. Entonces, el barrio del REC, hoy en día abandonado, se está empezando a repotenciar en esas antiguas fábricas moda alternativa y eventos de... Bueno, yo no sé cómo se dice esto bien, pero ya me entienden, ¿eh? Cosas vinculadas con la moda, el diseño, etcétera. En aquella época estaba todo en decadencia y un poquito en este afán de encontrar nuevos usos para el patrimonio de una ciudad que está a 150 kilómetros de Barcelona, en medio de... es una ciudad que tiene problemas de accesibilidad. Empezamos un proceso de participación y cultura, de planeamiento, en el que estuvimos a punto de dejar la piel. Y no hablo de la piel de la industria también peletera de Igualada, sino que los señores Jordi Borja, a lo mejor les suena porque es un sociólogo y urbanista famoso, y quien les habla, yo conductor y él pasajero, tuvimos en el febrero del 2001 un morrocotudo accidente de conducción que un poco más nos cuesta la vida. O sea que lo de la planificación a veces tiene su riesgo, tiene su peligro. El caso es que a partir de estos dos ejemplos, a día de hoy, en la provincia de Barcelona, se han elaborado y podríamos decir, en buena medida, implementado más de 50, casi 55 planes de acción cultural local, de lo que se desprenden dos cosas. La primera es que contra a lo que se podía entender de la presentación de Marta, la provincia de Barcelona no tiene un plan de acción cultural, uno completo, unitario para la provincia, pero sí que prácticamente en habitantes, la mitad de los ciudadanos y el número de municipios, una quinta parte de localidades, han transitado por procedimientos que tienen un código genético compartido, de lo que se desprende que probablemente hemos planificado culturalmente una parte importante del territorio y de la vida cultural de la provincia. Y, segunda conclusión, algo habremos aprendido, sobre todo de los errores, y algunas herramientas empezamos a tener consolidadas. Hemos trabajado siempre en alianzas público-privadas, es decir, con consultores externos que también han aprendido y han transferido parte de este conocimiento a otros
lugares del orbe, mayormente de España. Y bueno, yo creo que entre pitos y flautas empezamos a tener una cierta experiencia, una cierta expertise en todas estas cosas. De esto, y perdón por si el prólogo fue muy largo, pero en el fondo seguramente es lo que tenía que haber sido más largo, pero no creo que... Yo no me veo capaz, son virtudes del suplente, a explicarles aquí cada plan, pero sí que me veo capaz, y voy para allá, a hacer una cierta lectura de reflexiones de índole general, transferibles o no, quizás, cuando se trata de esto, de hablar de la planificación como estrategia, que es el título de aquí. Les voy a intentar contar 5 o 6 cosas, algunas más largas, otras más breves. Bueno, primera parte, primer apartado. Esta mañana parece que han hablado de la cultura, es inevitable. Esta tarde hablamos de las políticas para la cultura. Yo me resisto a hablar de políticas culturales, prefiero el para. ¿Son como todas las restantes, las políticas culturales? ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? Yo creo que las políticas culturales tienen algunas particularidades que cuando se trata de planificarlas conviene recordar. La primera es que articulan la relación entre derechos, deberes y servicios de una manera un poquito especial. Toda política funciona más o menos así. Lo primero son los derechos, es decir, se constata la existencia de unos derechos exigibles por parte de la ciudadanía que implican unos deberes de las instituciones. Es a partir de esta relación entre derechos y deberes que se proveen unos determinados servicios públicos y para dicha provisión de servicios son necesarios unos lugares y unos recursos. Así funciona más o menos una política. Yo digo que no, que en cultura esta secuencia es compleja, porque la idea de derecho cultural y la idea de deber cultural está sujeta, bueno, en primer lugar, son relativamente nuevas. En segundo lugar, están sujetas a mucho tabú, hay mucho prejuicio a la hora de definir esto y, por lo tanto, la construcción de esta escala se resiste, no funciona igual como en otras políticas públicas. ¿Qué podemos esperar que un ciudadano reivindique en cultura? ¿Es igual para todos? ¿Podemos hacer dirigismo cultural? Yo no he oído nunca hablar a nadie que se queje del dirigismo educativo o del dirigismo sanitario. Las políticas educativas o de salud son enormemente dirigistas. No hay más que ver en las políticas educativas qué sucede con los planes de estudio y las materias que en las escuelas se dictan. Pero a todos nos parece normal. Es más, si hiciéramos el análisis histórico, veríamos que esa normalidad de las políticas educativas fue un tema de largo debate como condición de ciudadanía después de la Revolución Francesa. En cultura, hombre, ¿cómo vamos a hacer dirigismo cultural? No nos podemos meter en la vida cultural de las personas. Bueno, creo que ya me entienden y probablemente no sea más que una obviedad, pero yo creo que
en el marco de las políticas públicas, las políticas culturales comen aparte. Se resisten enormemente a transitar por la lógica de producción por la que circulan otro tipo de políticas. Por lo tanto, son unas políticas un poquito especiales. Otra particularidad, y voy a citar 4, punto 1, 4 cuestiones, es que la relación entre necesidad y demanda también es distinta. Hay políticas que resuelven necesidades. Pues si en no sé qué lugar hay un problema de vivienda, implementaremos unas políticas para resolver es decir, para que ese problema desaparezca. Hay políticas que no resuelven necesidades, sino que lo que hacen es generar demanda. Las políticas informativas, por ejemplo, son políticas clásicas que generan demanda. Es decir, si a medida que construimos viviendas cada vez hay más necesidad, algo estamos haciendo mal. En cambio, si a medida que construimos medios de comunicación, webs, crece la demanda, lo estaremos haciendo bien. Las políticas culturales son A y B. Son políticas que se orientan a la necesidad, porque podemos hablar de necesidad cultural, pero también son, y por lo tanto hay que eliminarla, hay que erradicarla, pero son políticas que también generan demanda, crean hábitos. Si en Huelva nunca nadie tuvo interés por el jazz, vamos a decir algo improbable, y nos emprendemos una política de difusión del jazz, estaremos creando demanda. Entonces son políticas que funcionan distinto. También sucede lo mismo con las cuestiones de necesidad y de oportunidad. En cultura aprovechamos oportunidades. No sé si leían ustedes que con no sé qué sofisticada técnica estos días los científicos han descubierto una nueva cámara en la pirámide de Keops, de la que no se tenía conocimiento. Bueno, esto, como si se descubre aquí cualquier cosa, es algo que si sabemos usarlo inteligentemente, nos va a permitir relanzar culturalmente un lugar, un monumento, un enclave determinado. Por lo tanto, a veces planificamos en cultura aprovechando oportunidades. Estar cerca de Portugal es una oportunidad para la ciudad de Huelva, probablemente. ¿Qué podemos hacer con ello? Depende. ¿Atraer forasteros es una oportunidad? Probablemente. A condición de que ello no vaya en detrimento de la atención a las necesidades de la ciudadanía. Fíjense que todo esto funciona distintamente en cultura. Y unas políticas aprovechan oportunidades, otras resuelven necesidades, y cuando planeamos una política territorial, como es el caso, hay que jugar inteligentemente con estos dos ingredientes, lo que no siempre es fácil. Otra dificultad de las políticas culturales es que su territorialidad es complicada. Si a nosotros nos ordenaran planificar escuelas, planificar en la educación, hay un criterio de territorialidad perceptiva. Pues vamos a poner una escuela en cada barrio y a asignar cuotas de estudiantes a cada escuela. Otro tanto si lo hiciéramos en sanidad o en salud. Pero, a ver, lo que no podemos hacer, aunque en la práctica existan muchísimas excepciones, es decir,
Casa Colón, este es el lugar de asistencia primaria en cultura de los ciudadanos onubenses. Es decir, no funciona igual. Es más, la distancia muchas veces es un valor añadido en la práctica cultural. He ahí el principio rector del turismo cultural. Tengo un amigo que dice, al museo de la ciudad de uno va 2 veces, cuando le llevan sus padres de niño y cuando es padre y lleva a sus hijos de pequeños. En cambio, cuando estamos a 700.000 kilómetros de nuestro lugar, pero es nuestro museo, en términos de valor, es importante, aunque no vayamos nunca, porque es a donde irá la gente que nos visite para saber cómo somos. Y a nosotros nos sucede exactamente al revés. Cuando estamos, quién sabe dónde, iremos a visitar ese museo, ese patrimonio, porque es una manera de conocer ese lugar. Por lo tanto, planificar territorialmente es algo difícil. Es algo más complicado que planificar otro tipo de servicios. Nuestros servicios no solo son para nuestros vecinos, potencialmente, y con una buena estrategia, una herramienta bien aplicada de comunicación, eso que nosotros hacemos puede tener un público sin fronteras. Por lo tanto, aquí hay una complejidad añadida. Esto nos lo vamos a saltar, pero bueno, es un intento de ver cómo las dinámicas de competencia y cooperación entre la cultura y el territorio son como círculos concéntricos, ¿no? Como las ondas. Bueno, ni qué decir tiene que esta presentación aquí queda y que esto está publicado en varios sitios a fragmentos, es como un potpourri, pero que si alguien quiere puede usarla. Pero digamos que si vienen a tocar los Rollings a Huelva, eso es un acontecimiento de singularidad que es excepcional y por lo tanto genera dinámicas de extrema competencia y la gente está dispuesta a pagar unos costes de oportunidad que no son los mismos que si planificamos bibliotecas o CCPs, quiere decir centros culturales de proximidad, que cada cual querrá. O sea, yo puedo irme a un concierto de los Rollings a 5 horas, porque es único, y no va a haber otro en toda Andalucía. Pero la biblioteca de barrio, por favor, que no esté a más lejos de 30 minutos a pie desde mi casa. Por lo tanto, de ahí se desprenden dinámicas de cooperación que son muy intensas. Y luego hay un espacio intermedio. Pero bueno, no viene mucho al caso porque quiero que veamos otras cosas. Por lo tanto, punto 1, las políticas culturales son un poquito especiales para planificarlas. Hay que tener en cuenta estas cuestiones de competencia y cooperación, territorialidad, derechos y deberes. Ya, seguro que ya lo han notado, pero hay que partir de esto. Segunda cosa que quiero compartir con ustedes. Si ello, no obstante, decidimos arremangarnos y planificar la cultura en nuestro lugar, hay muchas cosas que tener en cuenta. Vamos a enumerar solamente algunas. Bueno, en primer lugar, hay que no perderse en esta distinción. Una cosa es lo que hace la institución municipal y otra cosa es lo que hace la ciudad en su suma. Y una ciudad, como decía Don Pollo, ¿ustedes se acuerdan de Don Pollo? Arribas Castro, decía, tenía un programa de radio que era la ciudad es 1.000.000 de cosas. Luis Arribas Castro, un periodista radiofónico de mis tiempos.
la ciudad es 1.000.000 de cosas, la ciudad es 1.000.000 de actores, por lo tanto, en una planeación cultural conviene distinguir, y probablemente haya que hacer las dos cosas, lo que tiene que hacer la institución municipal, que tiene más responsabilidad, pero no toda la competencia, y lo que queremos que suceda con la ciudad en esa suma de intereses y de actores y de iniciativas. Conviene distinguir, porque a veces parece que estamos haciendo el plan de cultura de la ciudad y es un pim pam pum de las entidades y los creadores diciéndole al ayuntamiento lo que tiene que hacer. Entonces, no pasa nada, pero yo creo que esta es una cosa que hay que poner en claro. La segunda cosa, reflexión, es cómo repartir juego aquí. Yo siempre pongo de ejemplo esto es una comida de estas populares de tortilla de patata. Si quedamos para comer y todos lo que llevamos a esa comida compartida es una tortilla de patatas, hombre, será una comida poco variada. Entonces, construir un plan de cultura partiendo de que todos van a hacer lo que quieren hacer, es una idea que hay que relativizar. Probablemente en un pueblo de Cataluña hay demasiados grupos que se dedican a bailar sardanas y pocos que se dedican a la egiptología. Entonces, tenemos que ver cómo hacer eso. Es decir, que esa idea de diversidad y de servicio diversificado para todos los ciudadanos se pueda incorporar a la planeación. Porque a lo mejor si todo el mundo hace lo que le gusta, la variedad va a ser muy poco motivadora. 3 riesgos. El primero, yo mando porque me habéis votado. Si no os gusta, y por lo tanto tengo mi programa. Si no os gusta, dentro de 4 años, votar a otro. Evidentemente que la institución municipal tiene que cumplir su programa y debería tener los partidos en las elecciones un programa claro en cultura. Pero eso no es todo. Segundo riesgo, el populismo. Pueblo, ¿qué queréis? Flamenco, flamenco. Toros, toros. Sardanas. Hay que preguntar, hay que escuchar, hay que consultar. Pero ese no es el único factor. Tercer riesgo. Como yo soy diplomado en gestión cultural, es solo una broma, no es ninguna ironía de lo que se ha presentado por parte de GECA. Como yo tengo el título y he estudiado en la universidad, yo sé lo que hace falta. A ver, yo creo que la gracia o la desgracia de la planificación cultural es que estas 3 fuerzas entran en tensión y las 3 son importantes. Tiene que haber un programa político, hay que escuchar a la gente, hay que incorporar esta dimensión de conocimiento que da una profesión. Pero eso hay que tensarlo bien, porque a la que se va para un lado es como una guitarra mal afinada. Por lo tanto, cuidado cuando estas 3 fuerzas en tensión se convierten en pecados capitales. Más cosas. Miren, esto nos lo inventamos con la gente esta de Barcelona cuando un alcalde tenía 2 minutos y medio y había que decirle, había que intentar contarle en qué consistía un plan de acción cultural. La cultura no es solo la programación, lo que hacemos del 1 de enero al 31 de diciembre. La cultura es hard, son unas infraestructuras, son unos equipamientos,
son unos espacios. La cultura es soft, son unos programas, y la programación es solo la epidermis del programa. El programa debe tener una construcción, debe estar organizado discursivamente, pero la cultura además es sistema operativo. Necesitamos organizaciones. ¿Cómo vamos a gestionar esa cultura de todos que queremos para el futuro de Huelva? Y la cultura son redes, son cables que conectan las cosas. Alguien, viniendo para acá, me decía, viniendo para acá ahora entre la mañana y la tarde, hablamos, ¿qué tal? No sé qué, ¿cómo está el patio en Huelva? Decía, exactamente la frase era, falta conexión entre los actores. Pues hay que invertir en un cableado nuevo, en una network que funcione mejor. Bueno, descubrimos que hablando en estos términos los alcaldes nos entendían mejor y entendían que la cultura no solo era lo que hay que hacer el día de la fiesta local y el día de Andalucía y el día de la Constitución, sino que hay que pensar en clave hard, de soft, de sistema operativo y de network. Y yo creo que es una dimensión importante en la planificación. Más cosas, aquí se va acumulando la lista. Gobernanza, que es otro palabra de estos de moda. Transversalidad. Cuando uno mira en una institución municipal quién hace cosas que tengan que ver con la cultura, se asusta, porque el área de cultura hace una parte, pero luego a lo mejor están los de festejos, los de participación, los de infancia, los de educación, no sé qué. Por lo tanto, hemos de plantear esta transversalidad. Existen muchos niveles operando en el terreno de lo público, lo que hace el Ayuntamiento, lo que hace la Junta de Andalucía, la Comunidad Autónoma, lo que hace la Diputación, y alianzas público-privadas y sociales. Yo creo que esto, por cierto, hago un poco de publicidad ajena, hay una publicación del proyecto Atalaya de las universidades andaluzas, que es como un vademecum de gestión cultural, que yo creo que es útil en este ejercicio que están haciendo ustedes en Huelva. Esto está en digital y creo que también en papel. Y a mí me invitaron a participar en este manual, en este vademecum, y justamente el capítulo que desarrollé fue este de la nueva gobernanza, ¿no? Cómo hay que plantear la transversalidad, cómo hay que plantearse ese encuentro entre múltiples niveles, la relación entre público, privado y asociativo, que no es la que era, ha cambiado muchísimo, es otro elemento fundamental. La distinción del ejército romano, del que procede buena parte de este discurso de la planificación. Tenemos que trabajar en niveles de estrategia, nuestra visión a medio a largo plazo. Tenemos que trabajar en lo táctico, pero también en lo logístico, en los recursos que nos van a permitir superar el día a día. Tenemos que construir marcos normativos. Seguramente en este proceso del plan de Huelva, una de las cosas que tiene que quedar es un reglamento, unas normas de juego, que no se cambie cada día. Pero a la vez tenemos que dar servicios. Tiene que mejorar en cantidad y en diversidad la oferta cultural que recibe la ciudadanía. Y tenemos que incorporar cada vez más a nuevos actores públicos, privados, individuales o colectivos, que aporten, que sumen a la vida cultural de la ciudad. Mientras estábamos almorzando había por ahí un murmullo sobre, he detectado yo, mi escáner,
sobre qué es un objetivo y cómo se define un objetivo. No sé, mi consejo es que sean poco académicos en esto, que no se preocupen. Es decir, yo creo que nada ha hecho tanto daño al desarrollo como las metodologías del marco lógico. Aquí hay gente que ha estado trabajando en cooperación, fila 1, y algo sabe. Yo creo que lo importante en esta relación entre objetivos grandes y objetivos pequeños, entre objetivos y estrategias, entre objetivos generales y objetivos específicos, es que estén bien articulados y que sean recursivos. Es decir, que una cosa lleve a la otra. Es decir, que cuando tú presentas un proyecto a alguien, ¿por qué no a un posible financiador? Te diga, bueno, pero ¿por qué esto? Y digas, pues mire, porque esto, si ponemos este recurso aquí, activaremos aquello que está un poquito más arriba y aquello a otro. Es decir, que el árbol que articula estrategias y objetivos esté bien construido. Yo no he visto en mi vida una estrategia campando por sus anchas en estado químicamente puro ni un objetivo. Y yo creo que va en función de dónde los colocas en un articulado. Por lo tanto, creo que es importante reflexionar sobre esto. Y ya casi al final, no recuerdo si es el final o no, yo creo que hay 3 cosas que conviene diferenciar y que son muy importantes. La eficiencia, la eficacia y la efectividad. Las políticas culturales de primera generación, tiro atrás. Pensemos en algo concreto, porque si no, necesitaremos más tiempo. Una biblioteca. Las bibliotecas antiguas de primera generación son bibliotecas pensadas desde la eficiencia. ¿Ahí qué tiene que suceder? Que los libros se conserven en buen estado. Por lo tanto, los espacios serán cerrados, serán un contenedor y los profesionales serán administradores. Una biblioteca Rottenmeier de primera generación es una administrador, bueno, femenino si quieren, de patrimonio documental. Es ese cuento que circuló hace unos años de Umberto Eco, alguno recuerda de el decálogo de la Biblioteca de Babel, donde decía, las bibliotecarias tienen que prohibir que la gente toque los libros, los préstamos se tienen que evitar al máximo, mejor que no haya mucha luz porque si no la gente, etc. Porque lo importante es el libro. Eso tiene una lógica. Y es una lógica de eficiencia. En las políticas culturales de segunda generación, la biblioteca 2.0 es una biblioteca que es una fiesta, donde hay cuentacuentos, donde hay la semana del libro, donde hay clubs de lectura, donde se dan conferencias, donde se traen exposiciones. Por lo tanto, hay objetivos y hay resultados. Y eso se mide con unos indicadores. Los espacios son diáfanos, son escaparates o aparadores. Y el criterio es la eficiencia, la eficacia. Hay que ser eficiente también, porque si en un año nos roban todos los libros, apague, vámonos. Por lo tanto, la condición de la eficacia no está reñida con la condición de la eficiencia. Pero ya no nos sirve ese profesional de primera etapa. Necesitamos gestores. Pero hay unas políticas culturales de tercera generación que son lugares donde se producen cambios, se producen transformaciones, donde lo que se busca es la efectividad. Para el caso de la biblioteca, una pregunta que, dicho sea de paso, nos preocupa muy mucho a la Diputación de Barcelona, que, modestia aparte, son los gestores de una de las mayores y más eficientes y eficaces redes de servicios bibliotecarios que existen en Europa. Digo Europa. Y es la siguiente. ¿Cómo es que no hay más gente que lea más y mejor después de la tremenda inversión
bibliotecaria que venimos haciendo desde hace 40 años. Hemos construido una red bárbara, que diría un argentino, de bibliotecas, pero no se lee mejor. O sí se lee mejor o más, pero la relación no está proporcionada. Por lo tanto, concluimos, somos eficientes y eficaces, pero en ese paso al 3.0 de la efectividad no tenemos buenas políticas de fomento de la lectura. Yo, poniéndome pedante, la semana pasada estaba en Honduras viendo cosas de estas y identificando en una ciudad que se llama Comayagua. Honduras es el segundo país más pobre de América Latina después de Haití y además es un país aquejado por problemas de catástrofes naturales periódicas difíciles de superar. Pero hay unos cuantos sitios donde en este tema de lectura con un mango, porque no tienen un chavo, y con unas bibliotecas tirando a penosas, han desarrollado políticas de fomento de la lectura que funcionan. Y me acuerdo de ¿qué ciudad es la ciudad del Mercedes? Donde está la gran factoría de Mercedes-Benz en Alemania. ¿Es Düsseldorf o Stuttgart? Bien. El alcalde de Stuttgart fue con toda su cohorte a Lima a ver si les podían ayudar a solucionar problemas de tráfico. Y descubrieron que Lima era más caos que ahora, que todavía lo es bastante, que los conductores de autobuses habían desarrollado un sistema de protección para las mujeres que trabajan de noche y por lo tanto tienen que bajar en una parada en su barrio que a lo mejor hay una zona de peligro acercándolas a casa y no sé qué. Y bueno, les dio, en Stuttgart podríamos aplicar alguna cosa más. Es decir, que la transferencia no siempre va del norte al sur. Les podría poner más ejemplos, pero no son horas. Y yo creo que las políticas culturales hoy se están planteando cuestiones de estas 3.0, ¿no? El ejemplo de la biblioteca es muy clara. ¿Cómo desarrollar políticas que sean efectivas en el fomento de la lectura? Que por lo tanto requieren espacios que sean talleres, que sean obradores, donde el profesional sea un ingeniero realmente que sea capaz. Bueno, esta, como muchas otras cosas, yo creo que es una cuestión clave cuando nos planteamos la planificación como estrategia. Y última cosa de esta serie, y según cómo vamos a pasar al final, porque prefiero que quede espacio y luego tenemos otro pase. A mí siempre me ha llamado enormemente la atención la relación entre planificar y evaluar, porque tengo la sensación que en el fondo es lo mismo. Aquí dice evaluar es planificar para atrás. Y lo mismo, el reto está en convertirlo en un ejercicio permanente. En muchos de estos planes en los que hemos participado, ya no diré el PECA, porque sería harina de otro costal, desgraciadamente. O sea, el problema de hacer un plan es que quemas un recurso. Por lo tanto, si lo elaboras, ese depósito de energía colectiva, ciudadana o autonómica, va en serio. Porque si sale mal, al año que viene no puedes volver a hacer otro. Por lo tanto, aquí hay un riesgo. Pero muchos planes acaban siendo ejercicios retóricos, es decir, algo que se elabora con una más o menos gran dosis
de energía colectiva que se presenta y que luego se guarda ahí. A mí me recuerda lo que yo había trabajado un poco en el mundo educativo hace muchos años y llamábamos planificar en la escuela o en los institutos, que era la semana 1 de septiembre, reunión, todo el día. Vamos a planificar el año. El día 10 de septiembre, principio de curso, la locura, el día a día, esto se nos escapa a las manos, el no volver nunca, por no poder, a revisar la planificación. Entonces, yo creo que la gran diferencia entre los planes que funcionan y los que no es que los primeros en su diseño incorporan mecanismos de aprendizaje permanente, de planificación. Claro, no se trata de estar todo el día reunidos en asamblea, pero yo creo que no es un momento inicial la planificación que luego da paso a la ejecución, sino que planificación, ejecución y evaluación son procesos permanentes, debieran serlo al menos, y que cuando se evalúa, en buena medida también se planifica. Bueno, yo ahora quería contarles aquí algunas estrategias a aterrizar, pero no lo voy a hacer, pero sí que quiero enseñarles la idea, algunos titulares. Bueno, el tema de colocar creadores y ciudadanos en el centro. El tema de... ¿Cómo es? De la cuestión de políticas de visibilidad y políticas de proximidad, que normalmente van por libre. Era que venía lo divertido, ¿verdad? O cómo también cuando he llegado estaban hablando unos de Shakespeare y no sé qué en el almuerzo. Nadie más universal que Shakespeare o Federico. Ninguna historia más local que las que contaba Shakespeare o Federico. Bueno, el tema de la diversidad. Miren, la diversidad es la igualdad del siglo XXI. Ya no es solo aquello de los indígenas y de los emigrantes. Y ustedes saben lo complejo que es gestionar la cantina del comedor escolar de una escuela hoy. Porque, claro, los niños comen por religiones. Luego están los celíacos. Luego el otro día me enseñaban la tarjeta. Les voy a contar una cosa exagerada, pero la ficha de matriculación de bachillerato de una escuela, o sea, es el colmo de la corrección política, pero vamos ahí, de una escuela de Canadá. Nosotros, en una ficha de esas dice sexo, masculino o femenino. En esa ficha había 22 opciones sexuales. Es decir, que se da por sentado que el fenómeno de la diversidad en este cambio del concepto de sexualidad puede llegar a tener 22 variantes. Esto está en la escuela ya. Por lo tanto, todas nuestras políticas, todas, desde las de horarios de atención al público, a las de... yo tengo 2 niñas, ahora ya tienen 12 años, ya son mayores, pero cuando yo las llevaba a la piscina, ¿en qué vestuario nos teníamos que...? Ese era mi problema del domingo. Y era, a ver, yo con las 2 niñas, para cambiarnos,
Si voy al vestuario de chicas, no es mi lugar. Y si me las llevo al vestuario de chicos, tampoco es el suyo. Luego ya hicieron ahí como un cuarto para familias y no sé qué, pero era... Bueno, les hablo de cosas absolutamente cotidianas que quiero que explican, ilustran que la diversidad se está convirtiendo en el principio rector de las nuevas relaciones, como lo fue la igualdad en el siglo XIX, entre la sociedad y el Estado. Este señor era un cantautor catalán, hijo de militar. Los más viejos del lugar se acordarán de cuando España tenía colonias en Guinea y en el Sáhara español. La madre de Guillem de Fac era guineana y el padre era un militar mallorquín. En Mallorca siempre ha habido muchos militares y se fueron a vivir a Mallorca, cuando en Mallorca no había negros, no había ni extranjeros, no había nada. Entonces, él siempre contaba una anécdota que yo creo que es la mejor manera de explicar esta cosa tan complicada del derecho a la diferencia y del derecho a la indiferencia. Decía, años 60, andaba yo un día por un pueblo de la Mallorca interior, sentí sed, entré en una taberna, le pedí a una mujer mayor que estaba allí atendiendo en perfectísimo mallorquí, senyora, sisplau, que em pot donar un got d'aigua? Señora, por favor, ¿me puede dar un vaso de agua? La señora dio un respingo y dijo, cielos, si usted no me llega a hablar en mallorquín, me hubiera figurado que usted era negro. La lengua es una máscara en esta relación entre la diferencia y la indiferencia que constituye la identidad, que es fundamental. Bueno, son cosas que no hay tiempo. Tradición y modernidad, trabajar en red. Pero déjenme ir, insisto, como ahora seguiremos, podemos focalizar si es muy necesario, pero alguna conclusión. Ya ven que mi ánimo y mi perspectiva no es para nada tecnológica de la planificación ni de la estrategia, pero yo creo que estas son las cosas que hay que discutir. Miren, en los últimos años se ha puesto de moda una distinción entre la cultura entendida como las bellas artes, la dimensión sociológica de la cultura, y aquello que desde que se celebró en Ciudad de México en el año 82 una reunión mundial auspiciada por UNESCO sobre políticas culturales, se conoce como la dimensión antropológica de la cultura. Desde este punto de vista, la cultura es todo. Desde el punto de vista sociológico, la cultura son prácticas artísticas. Yo creo que hay que cruzar y situarse aquí en medio. Es decir, que con esa visión tan amplia de la cultura en su sentido antropológico, es muy difícil operar, porque todo al final es nada, tanto como lo es hacerlo solo desde las bellas artes. Cuestiones como la dimensión simbólica de lo expresivo. ¿Qué sucede cuando la gente de a pie se mete a hacer cultura? O el papel de los creadores en procesos comunitarios. ¿Qué sucede cuando colocamos a profesionales dando apoyo a procesos de base? Yo creo que en esta encrucijada, en esta intersección, está buena parte de lo interesante que sucede en cultura en un lugar, casi en todos los lugares. Por lo tanto, a mí me gusta ver procesos de planificación estratégica que den importancia a esta cuestión. Hablábamos de políticas de la lectura. A mí me gusta ver planes estratégicos que hablen de conocimiento. Hablábamos de
o podríamos haber hablado de políticas de patrimonio. Hay que ensanchar las miras y hablar de memoria. Otro tanto con las artes. Hay que hablar de políticas de imaginación y finalmente lo comunitario yo creo que tiene que ir dando paso a la innovación social. Acabo con una pequeña butad, pero que es muy cierta. Este señor John Lennon, que en una canción ya clásica dijo aquello de que la vida es lo que sucede mientras estamos muy atareados haciendo planes, planificando. Entonces, valga la reivindicación de la planificación como estrategia para actuar en cultura, pero hay trenes que solo pasan una vez, por lo tanto hay que estar atento al día a día. Es tan fácil decirlo como difícil hacerlo, pero una política cultural exitosa atiende a esta dinámica entre lo concreto y lo estratégico. Bueno, para entrar en materia y situar un poco el tema, insisto, reflexiones que proceden de esta experiencia que podemos ampliar puntualmente y en lo que viene ahora. Esto es lo que yo quería compartir un poquito con ustedes. Así que gracias por haber estado atentos y a sus órdenes. Ya está. Tenemos un plan. Plan Cultura. Visiones compartidas para la ciudad del futuro. En la web y las redes sociales encontrarás toda la información. Participa. Concejalía de Cultura, Turismo y Promoción de Huelva en el Exterior del Ayuntamiento de Huelva.